El día de hoy nos encontramos para compartir con ustedes lo que es el tema que nos corresponde en este congreso en el que estamos participando. El tema es la actualización normativa desde la perspectiva de inclusión educativa de las personas con discapacidad en instituciones de educación superior. Me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Bien, aquí es el tema que les había indicado. Quien comparte conmigo esta investigación es el doctor José Alberto Cárdenas de la Fuente, el maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente y su servidora, la doctora María Concepción Plasencia Valadez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿En qué basa o en qué estamos situados en nuestra investigación? Si bien es cierto, nos hemos dado cuenta en el transcurso del desarrollo de la sociedad que hay personas que enfrentan muchos problemas para adecuarse a ciertos espacios, más aquellas que tienen una discapacidad. Día a día tienen que buscar romper barreras que les permitan desarrollarse y mucho más en la educación superior. En el ámbito educativo es un problema el que sabemos que conocemos de cerca, que no tenemos las herramientas adecuadas, inclusive la preparación pedagógica para poder enfrentar estas barreras de las personas con discapacidad. Actualmente estamos dándonos cuenta que nos enfrentamos a la falta de actualización en la normativa para poder apoyar a estas personas. ¿Para qué? Para que cumplamos el promover, el proteger, el asegurar un ejercicio de los derechos humanos en esta situación de discapacidad. ¿Cuáles son aquellas libertades fundamentales que nuestros estudiantes enfrentan día a día? Aquí les pongo un diagrama de donde vemos que la normatividad nos tiene que regir con protocolos. Y de ahí abrir espacios educativos en donde la educación inclusiva sea parte de estos espacios y donde la formación del personal académico vaya de la mano. Muchas veces enfrentamos en los salones o frente al grupo que tenemos personas con cierta discapacidad y no tenemos la capacidad para enfrentar el reto de seguirlos preparando. Es decir, tenemos que llegar a un servicio educativo que tenga excelencia y calidad, no solo para el resto de nuestros estudiantes, sino para aquellos que enfrentan una discapacidad. El objetivo de nuestra presentación es precisamente ese: analizar la información de las universidades autónomas de México, de nuestro país, para ver qué cumplimientos están dando en las acciones que garanticen estos derechos de las y los estudiantes con discapacidad. ¿Cuál es este proceso de concientización que tenemos que va dirigido a estos estudiantes? ¿Cómo están actuando nuestros docentes, nuestro personal administrativo? En realidad, cómo cada uno de estos elementos engranan o encadenan en la sociedad el desarrollo de fomentar la cultura incluyente. En el siglo XXI hemos abierto muchas paredes, se han abierto muchos espacios, sin embargo estamos aún muy atrás del cómo integrar a este tipo de personas. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus libertades fundamentales? ¿Dónde y cuándo estamos cumpliendo con ellos y con ellas? Actualmente los derechos humanos han sido una parte fundamental para conocer qué es lo que podemos hacer y dónde lo podemos hacer. Si esto es para todos, que de hecho no debe haber una separación, pero para toda la sociedad, ¿cuál es mi derecho? Se han estado desde las épocas de los griegos en la ética, la moral, cómo vamos a servir, de qué manera servir. Estos derechos son fundamentales en las luchas para el bienestar de toda la sociedad. ¿Cómo vamos avanzando? ¿De qué manera vamos avanzando? Integralmente, ¿cómo estamos desarrollando? Fundamentalmente, ¿cómo estamos teniendo el respeto a la dignidad humana? En este análisis que hemos estado desarrollando, podemos ver también el
que estamos incluyéndonos en las universidades autónomas, en las universidades que ahorita ya estamos recibiendo este tipo de personas, que estamos abriendo estos espacios de educación. Entonces, nos permitimos darnos la tarea de investigar cuáles son aquellas universidades autónomas del país que ya cuentan con documentos normativos de inclusión y o atención de personas con discapacidad, para que de aquí podamos consolidar una propuesta o un documento que nos logre tener una generalidad de protocolo para identificar, para eliminar estas barreras, para poder lograr brincar obstáculos, y no solamente físicos, sino también pedagógicos, tecnológicos, cómo nos vamos a comunicar, cuál es la actitud que debemos de tener, cómo tenemos que desarrollarnos ante un grupo donde tenemos que tener o tenemos ya personas que se incluyen en este término de la discapacidad. Se recobraron algunas informaciones de algunas universidades que sí cuentan con información. Estamos plasmando aquí algunas de ellas, como la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, entre otras. ¿Qué vimos o qué queremos ver en ellos? ¿Cómo se establecen estas normas? ¿Cómo se coadyuva en la protección y garantía de los derechos humanos en esta igualdad, en un acceso, en una educación que vaya inclusiva, pero en una educación que sea realmente fundamentalmente de calidad, que les den esas herramientas y le den esa seguridad al alumno, al estudiante, al alumno, alumna, que va a tener una profesión con una discapacidad, que sean competentes ante cualquier circunstancia? Bien es cierto que hay instituciones que ya cuentan con programas de atención o áreas que atienden estas recomendaciones desde los organismos internacionales. Los derechos humanos han sido ya una parte fundamental en este siglo XXI. ¿Qué es mi derecho, pero también cuál es mi obligación? Estas instituciones, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, son de las que cuentan con algún documento protocolario. La Dirección General de Educación Superior Unitaria e Intercultural, la de GESU y por sus siglas, el Consejo para la Acreditación de Educación Superior, COPAES, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está inserta en que podamos lograr tener en cada una de estas instituciones un documento que nos permita desarrollar a las personas que tienen discapacidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué queremos hacer? Además de la búsqueda y análisis de documentos, es buscar una normatividad en las universidades autónomas para que puedan tener en materia de discapacidad un protocolo, con propuestas que den principios y contenidos para la atención y la integración y el derecho de la educación a los y las estudiantes con discapacidad. Queremos establecer atención a las personas en situación de discapacidad en educación superior. No solo aquellas instalaciones físicas que les permitan llegar o estar en un aula, en un auditorio, en un congreso, sino cuál es la capacidad que estamos teniendo para que tengan una educación con calidad, herramientas fundamentales para que enfrenten la situación en la que viven. ¿Qué son los contenidos o cómo deben estar los protocolos señalados? No solamente la concepción de lo que tiene que ver con la discapacidad, también cuáles son los principios que nos rigen, cómo vamos a trabajar que los y las estudiantes desarrollen un verdadero conocimiento y adquieran la capacidad de enfrentamiento. ¿Cuáles son nuestras acciones prioritarias para desarrollarlo en cuanto a la situación de derecho, sus derechos, decía, los derechos de las y los estudiantes con discapacidad, y cuáles son también esas obligaciones para que vayamos de la mano, conjuntar un trabajo que no solo sea de ida, sino de venida, una carretera de ambos sentidos que nos permitan lograr establecer una verdadera propuesta. Y la fundamental situación es que nuestras autoridades se inserten en esta protocolariedad. La normatividad que venga desde las autoridades en conjunción con los docentes y las docentes, con los y las administrativos, con nuestras autoridades educativas, con nuestras autoridades federales, municipales, estatales, cómo vamos a enfrentar el que tengamos una
protocolo para un desarrollo de una calidad con educación. ¿Cómo hemos concluido? Sí encontramos aún muchas barreras. Sí todavía tenemos una sociedad que debe de avanzar en cuanto en materia de inclusión. Debemos de, si bien es cierto, ya no es causa de admiración a una persona que es diferente a mí, aún es una barrera para poder empatizar con ella, lograr una empatía, lograr un conjunto, un equipo. Entonces, tenemos que trabajar en la concientización de qué somos y dónde estamos como sociedad hacia estas personas, porque son parte de ella, son fundamento también de ella, están día a día con nosotros y tienen una capacidad para ser parte de un trabajo no solo educativo, sino también profesional. Hay que borrar la barrera y lograr una verdadera cultura de lo que es trabajar con gentes con discapacidades, quitar la discriminación, el no verlos como parte de nuestra sociedad. También tenemos que darnos cuenta que el sector educativo debe ver a lo largo y a lo ancho de toda la educación, desde las bases primarias, desde lo que es la educación donde empieza la tarea de trabajar con ellos, no solo a nivel educación superior, porque ya llegan con nosotros preparados, pero traen la preprimaria, ya traen la primaria, la secundaria, la preparatoria. ¿Cómo vamos a trastocar cada uno de estos temas para dar acceso a nuestros estudiantes? ¿Cómo van a accesar a una verdadera educación? Hay que buscar ordenamientos normativos que nos permitan lograr satisfacer el cumplimiento de una educación con la gente de discapacidad, cumplir con lo dispuesto en los convenios, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Educación Superior y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Accesos, espacios construidos, espacios requeridos, falta de apoyo. Tenemos que dar más cumplimiento a nuestras leyes, accesos a las modalidades que nos permitan que nuestros jóvenes, nuestras estudiantes y nuestros alumnos logren un verdadero desarrollo. Bienestar, garantía de ejercicio, goce de derechos, libertad. Queremos lograr priorizar un documento en la elaboración de diagnósticos a través de que evalúe las condiciones de las y los estudiantes con discapacidad, los principales obstáculos a los que se nos enfrentan y el proceso de la enseñanza-aprendizaje dentro de la institución educativa, para impulsar el apoyo de estudiantes con discapacidad. No solo son los espacios físicos, también son los espacios de la educación, son los espacios donde se encuentran nuestros jóvenes. Es un reto muy grande. Si bien es cierto, las barreras han ido cayendo poco a poco, aún nos falta mucho por trabajar. Nuestra investigación va a ir de la mano buscando cómo nuestras universidades autónomas están logrando tener protocolos que no solo queden en un documento, sino en el ejercicio de una mejor educación de calidad. Muchas gracias por su atención. Seguimos colaborando con ustedes.